días para todos. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores por la invitación a este importante evento, tanto a la SCOT como a Sin Trauma, por tenerme en cuenta para participar y, digamos, compartir algunas cosas que yo creo que son importantes, ¿sí?, relacionadas con este tema de las infecciones y los fallos. Y digamos que mi presentación, como ustedes ven, mi formación es más en laboral y seguridad social. Entonces, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a mirar cómo están vinculados actualmente los profesionales de la salud. En segundo lugar, cuál es el panorama actual de acuerdo a esa forma de vinculación. Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante, qué pasa con las normas de habilitación. O sea, cómo opera esto. Es decir, para establecer algo de la norma, de que hay una responsabilidad de los protocolos, de los cuidados, cuando se presentan situaciones como las que el fallo que ha generado, digamos, este evento. Sobre todo porque pareciera que, o uno podría pensar, que en los hospitales, sean públicos o privados, sobre todo los públicos, pareciera que todos los profesionales tienen una vinculación laboral. Es decir, uno no se imaginaría en la rama judicial, ¿sí?, que el juez estuviera vinculado laboralmente, el secretario por prestación de servicios, el citador por una cooperativa y, no sé, el auxiliar mayor estuviera, digamos, por un sindicato. Eso sería como un poco extraño, ¿sí? Pero en salud, si uno revisa, encuentra todas las formas de contratación. Entonces vamos a ver cómo es el tema. En la actualidad hay diferentes formas de contratación. Unas que es la que llamamos modos laborales, tradicionales, es decir, hay una relación entre un empleador y un trabajador y pues usted tiene derecho a prestaciones sociales, salarios, vacaciones, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos en el sector privado al trabajador particular y en el sector público al trabajador oficial y al empleado público. Eso en cuanto a modos laborales. Y en segundo lugar hay unos modos no laborales, que ahora vamos a ver con datos cómo se comporta el tema. Tenemos los contratistas de prestación de servicios, los médicos vinculados o enfermeras, bueno, etcétera, vinculados por cooperativas de trabajo asociado, que ya no se ven tanto, lo explico un poco, y una figura que hoy también se da bastante y es el contrato colectivo sindical. Y finalizando con una vinculación temporal que tiene que ver con el servicio obligatorio, lo que llaman los médicos rurales, ¿sí? Y en segundo lugar, la relación docencia-servicio. Porque cuando ustedes ven que un hospital es universitario, parte del presupuesto de que ahí hay estudiantes, es decir, en algunos casos de medicina y en otros casos ya médicos que están estudiando una especialidad. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta porque pareciera que jurídicamente no se le puede dar un tratamiento a ese médico que está en entrenamiento que al que ya está, digamos, con su título. Esto lo voy a hacer rápidamente, pero ¿cuál es la idea? En primer lugar tenemos a aquel profesional de la salud vinculado como trabajador particular, es decir, aquel que tiene una vinculación laboral, es decir, tiene un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que me interesa independientemente de cuáles son las normas que lo regulan? Es que todo el tema de programas de tratamiento y control de infecciones está a cargo del empleador, no del profesional. Y eso es importante, porque cuando hay una relación laboral, pues quien asume todos los controles es el empleador, no el profesional. Eso no quiere decir que en todas las entidades privadas todos los médicos tengan contrato de trabajo. Ahora lo miramos con datos. Pero en principio es por ahí. Obviamente pues se regulan por el Código Sustantivo del Trabajo, en algunos casos hay convención colectiva, etcétera. Sobre todo que eso pone de presupuesto que es mejor. O la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es mejor, la salud pública o la salud privada? Sobre todo que aquí en Bogotá pues el tema a veces parece diferente, pero cuando usted va a las regiones, usted puede observar que los médicos, hablando por ejemplo de especialistas, a veces son los mismos los que van a la entidad privada que los que van a la entidad pública. Entonces digamos que son los mismos profesionales, pero en principio tenemos un grupo de profesionales de la salud vinculados con entidades privadas con contrato de trabajo. Esto también es muy importante, sobre todo porque el fallo
pues un fallo del Consejo de Estado y pone de presente también que en los hospitales públicos, o lo que llamamos las empresas del Estado, en principio uno pensaría que allá, digamos, los médicos de la salud y especialistas deberían ser empleados públicos, ¿sí? Ahora miramos con números, pero digamos que esa es una realidad. Y también, para reiterar, todas esas medidas de control frente al tema de infecciones está a cargo de la entidad estatal, es decir, de la ESE, no está a cargo del profesional. También es muy importante aquí resaltar un poco, y es que en salud no se han observado concursos en el último tiempo. Es decir, la mayoría de empleados que hoy están vinculados con la entidad del Estado o están en provisionalidad o son empleados temporales. Quedan unos pocos, digamos, por decirlo así, de empleados de carrera. De hecho, yo estaba esta mañana en Medellín en una charla y un dato inclusive no dado por mí. Hay hospitales en los cuales de 1.500 profesionales, 35 tienen vinculación laboral. Es decir, esto es para que lo tengan presente. Ahora lo miramos con datos, pero eso es clave. Y digamos que la mayoría de entidades del Estado pues han tenido, digamos, fenómenos de reestructuración y también de liquidación. Eso lo digo porque yo pienso que a la hora de ustedes revisar un fallo judicial es bueno analizar un poco qué tipo de contratación tenía la persona. Porque es que no es lo mismo ser empleado, ¿cierto?, que estar por prestación de servicios o estar por una cooperativa o por un sindicato. Es diferente, creo que hay que analizarlo de esa manera. Pero igual lo reitero, todo el tema de control de infecciones, programa de tratamiento es responsabilidad de la ESE, no del profesional. Digamos que esto también es como un rezago, por decirlo así. Ya hoy casi no se ven médicos y especialistas trabajadores oficiales. O digamos que, bueno, enfermeras tampoco. Sobre todo porque ya en la práctica han desaparecido las empresas industriales y comerciales del Estado, que eran las que, digamos, generaban trabajadores oficiales, o lo que antes, por ejemplo, conocíamos como el Instituto de Seguros Sociales. Ya pues no existe, el Instituto de Seguros Sociales está en liquidación, es decir, ya la pensión es en Colpensiones, ¿sí? Ya los reguladores es en positiva y la salud es en la nueva EPS. A mí de aquí siempre me gusta hacer como resaltar un poco el Seguro Social y Colpensiones, porque yo pienso que el gran debate hoy en día, eso como un paréntesis pequeño, es ¿qué es mejor? Si los fondos privados o Colpensiones, ¿sí? Sobre todo que uno escucha a la gente que se molesta cuando le dicen que van a aumentar la edad de pensión, pero está afiliada a Horizonte. Es que usted en Horizonte no le aplican la edad. ¿Qué es lo importante? El capital. De hecho, también uno a veces dice, bueno, ¿y qué hace que una mujer se afilie a un fondo privado? Si allá no la discriminan. Porque ¿dónde la discriminan? En Colpensiones, ¿cierto? Que tanta edad, 55, 57, el hombre de 60 o 62. ¿Qué pasa en los fondos privados? No importa cuál es su qué, su capital, cuánto ahorró. Entonces, eso lo digo porque si uno lo revisa, y no trabajo para Colpensiones, ¿no? Ni me pagan comisión, ni nada de esas cosas para que no se hagan ideas, pero yo pienso que eso es bueno revisarlo, sobre todo porque me gusta hacerle como un reconocimiento al tema del seguro social, sobre todo, y porque sé que aquí hay muchos jueces y que están vinculados con la rama, de la gran expectativa que había con Colpensiones, porque en teoría el seguro social lo acabaron porque era muy demorado, pero pareciera que ahorita el tema es un poco más caótico. Pero bueno, pero digamos que ustedes todavía, seguramente en sus despachos judiciales, pueden encontrar casos del Seguro Social, o del antiguo Seguro Social, donde ellos eran algunos trabajadores oficiales, con unas normas específicas, con unas reglas diferentes, pero lo mismo, todo el tema de tratamiento, de infecciones, es una responsabilidad de la entidad, no del profesional, que yo creo que eso es bien interesante. Y hay una figura que es la que más se ve en cuanto a número hablamos, y es la de contratación por prestación de servicios. Y ahí digo que los abogados también colaboramos un poco con el tema, ¿sí? Por lo siguiente, si usted es un trabajador de la salud o un profesional de la salud y presenta cuenta de cobro, es contratista.
Eso lo digo porque en este sector de la salud sí que hay diferentes formas de contratar. Es decir, usted encuentra gente por arrendamiento de servicios, mandato comercial, cuentas en participación, bueno, de todo. ¿Sí? Pero en última, ¿qué es los que son? Contratistas. Entonces, eso va de la mano con un tema que es complejo y es, ¿qué le puedo exigir al contratista? Digamos como entidad pública o entidad privada. Sobre todo si usted tiene en su despacho judicial un proceso de un contratista, casi siempre se le exigen las mismas obligaciones que al empleado público o al trabajador particular. Pero es que él está limitado, ¿por qué? Por un contrato. Que inclusive la entidad pública o privada, ¿qué es lo que busca? No dejar evidencias, ¿para qué? Pues para que desde más adelante ese profesional demande. Sobre todo pues que va todos los días, le dan instrucciones, le dan órdenes, etcétera, etcétera. Entonces, uno diría, bueno, ¿y entonces de quién es la obligación de todos esos programas de control en el tema de infecciones? Pues la pregunta es del contratante. Es decir, si la respuesta es así de concreta, digamos, hablando de relación laboral, pues imaginen donde una razón donde no es laboral, ¿sí? Y hay un tema, sobre todo con las entidades públicas, que también es complejo, porque con el sector público está prohibida la contratación por prestación de servicios. Está prohibida por el decreto 2400 del año 68, que lo prohíbe. Lo que pasa es que la sentencia 614 lo que dijo era que la norma era ¿qué? Exequible, ¿sí? Que es un tema, digamos, distinto. Y seguramente ustedes puedan tener casos de cooperativas de trabajo asociado o gente, digamos, afiliada a cooperativas. Es decir, ese hospital público o privado contrataba con una cooperativa. ¿Qué pasó con las cooperativas? Algo muy sencillo. El año 2010, por ahí en diciembre, con la ley 1421 les dijeron, no se puede con cooperativas que hagan intermediación laboral. Entonces la gente dijo, pues, si no hago intermediación, pues puedo seguir contratando con ¿qué? Con cooperativas, no hay problema. En enero sale la ley 1438, reitera lo mismo para el sector público. Pero solo hasta junio del año 2011, el decreto 2025 dice expresamente, no se puede contratar, ¿sí?, con cooperativas o precooperativas de trabajo asociado a la actividad misional. Y también involucra las SAS, que son las sociedades de operaciones simplificadas. Tampoco se puede contratar con una SAS, cuando es una entidad del Estado, inclusive cuando es una entidad privada. Entonces, si en principio la cooperativa contrata con el hospital público o privado, ¿sí?, pues la pregunta también sería, bueno, ¿y de quién es la obligación del programa relacionado con las infecciones o el tema del control? Pues debe ser del contratante, que es el hospital. La cooperativa, digamos, no tiene toda esa posibilidad de hacerlo ahí. Y hoy en día hay una figura, yo diría que es una figura que lleva mucho tiempo, pero que hoy en día se está utilizando mucho. Y es que hoy en día los profesionales, sobre todo, digamos, especialistas o médicos generales, se han agrupado, han creado sindicatos gremiales, que ¿qué es lo que los hace afín a ellos? No la vinculación con la entidad, sino su profesión, su oficio, su especialidad. Y una de sus funciones que realizan es contratar con entidades públicas y con entidades privadas. Para que ustedes se hagan una idea, hasta el año 2002 habían 26 contratos en toda la historia. Es decir, sindicatos contratando con entidades públicas o privadas. En el año 2010 habían 136 contratos de ese tipo. El año pasado, entre enero y octubre, se firmaron 900 contratos, de los cuales 851 son en salud. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy común la figura de un sindicato contratando ¿con quién? ¿Con una entidad pública o con una entidad privada? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Digamos que ahí lo mencionaba en general, pero ese sindicato hace un contrato
¿sí?, con esa entidad. Y es un contrato general. Seguramente ahí no se incluyan aspectos relacionados con el tema de las infecciones. Lo más probable. O por lo menos yo no lo he visto. ¿Sí? Pero, a su vez, ese sindicato que hace ese contrato con esa entidad pública o privada debe hacer un reglamento, que es el que va a ser como decir el código de esa relación entre el afiliado y el sindicato. ¿Sí? Eso lo menciono porque seguramente ustedes van a encontrar, cuando vengan asuntos, sobre todo hablando de responsabilidad médica en general, ¿sí?, asuntos de sindicatos contratando, ¿sí?, que es algo que a uno le parece hoy. De hecho, es una figura que yo creo que no existe sino en Colombia. Sí, es algo que se da de esa manera, pero tampoco es extraño. Por ejemplo, en Argentina los sindicatos manejan la salud, operan casi, o sea, funcionan casi como las EPS, para que nos hagamos una idea. Digamos que eso depende mucho del tema donde nos encontremos. Pero ¿por qué lo quise traer acá? Porque también, pues, va a surgir la pregunta y es, bueno, ¿y qué pasa con todo ese tema del control? O la prevención, si es que es posible o no, con el tema de las infecciones. Pero pareciera así que no pareciera una responsabilidad, ¿cierto?, del sindicato, sino de la entidad que contrata. A su vez, y esto lo menciono rápidamente, las personas que deciden estudiar, digamos, medicina, odontología, enfermería y bacteriología, para obtener, digamos, o para ejercer, por decirlo así, no es tan técnico, pero bueno, para que me entiendan, además de hacer sus estudios académicos, tienen que hacer el servicio social obligatorio, o lo que llaman el rural. Por eso es común, sobre todo en los hospitales, por decir algo de provincia o en ciudades intermedias, que allá hayan médicos rurales. Y a veces, pues en la práctica, y eso es bueno también revisarlo, sobre todo en el tema ya del ejercicio que ellos realizan, porque a veces hay rurales que trabajan 7 días de la semana, 24 horas. Y si viven en el hospital, pues es más complicado porque la relación es permanente. Entonces, esto lo menciono y traigo esas normas, inclusive les puedo compartir la presentación. Eso es para que tengan en cuenta que si ustedes en sus despachos judiciales tienen asuntos de médicos rurales, ellos tienen una normatividad específica, una normatividad diferente a la de un médico general, digamos, ya que haya pasado por él, rural. Digamos que en principio es 1 año o 9 meses, depende del tiempo. Y a su vez, es muy importante señalar el tema de la relación docencia-servicio. Es decir, que siempre que usted vea hospital universitario, es porque ahí hay estudiantes, sea de pregrado o de posgrado, que también tiene un régimen especial, porque ellos se regulan es por un convenio de docencia-servicio. Ahí están las reglas para poder hacer, digamos, la especialidad o el tema de medicina, hablando, digamos, de los médicos. Y eso es muy importante porque también cuando hay conflicto en una relación docencia-servicio, es bueno que ustedes revisen o soliciten los documentos del Comité de Docencia-Servicio. Porque, por ejemplo, para darles una idea, si usted estudia, digamos, ortopedia, ¿cuántos años son? ¿3, 4? 4. ¿Qué es lo que buscan estos convenios? Que usted pueda decir, bueno, si no digo nada, ¿sí?, debe haber una relación directa entre el profesor y el estudiante. Así lleve un día, ¿sí?, de residencia, o ya lleve 3 años, 11 meses y 25 días. Entonces, cuando tienen casos de residentes, ¿qué sería lo ideal? Solicitar esos convenios para revisar qué han reglamentado, ¿sí?, porque eso sí lo reglamentan. Entonces, una cosa hace el R1, otra cosa hace el R2, otra el R3 y el R4. Entonces, eso es muy importante, porque ahí, digamos, es que uno puede encontrar qué hace cada uno de ellos. Y estos son los datos que les había prometido empezando. Y es el siguiente. En principio, el trabajador de la salud, el profesor de la salud, trabaja en el sector público aproximadamente en un 40%.
En el sector privado un 42% y sector público y privado un 16%. Y adicionalmente, si hablamos del sector público, los empleados públicos son el 36.5%. Los contratistas son el 43.8%. Y uno podría decir que en cuanto al sindicato, esto es a nivel nacional, ¿no? Es un dato para que nos hagamos una idea. Más o menos el 19.7%. Eso quiere decir que uno podría establecer que si hablamos de 100 trabajadores, aproximadamente el 65% no tiene relación directa con la entidad, ¿sí? Y digamos que en las especialidades uno puede decir que es menos dramático, hablando de ortopedistas, por ejemplo. Pero cuando usted ya baja, auxiliares de enfermería, camilleros, instrumentadoras, pareciera que la cifra sí es un poco más compleja, porque es que ya los números son más grandes. Igual pasa en el sector privado. Digamos que un 29% término indefinido, un 15% término fijo, y prestación de servicios un 39.5% y los sindicatos un 14.9%. De hecho, también las entidades privadas contratan con sindicatos, tampoco es solamente el sector público, también se da con las entidades privadas. Y quiero llegar a esto. ¿Por qué? Porque yo pienso que si uno va a revisar un asunto de estos, de infecciones, desde el punto de vista jurídico, creo que primero es analizar qué tipo de vinculación tiene el profesional o qué tipo de entidad es la que se está investigando. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, es bueno revisar las normas de habilitación. Porque ahora vamos a ver quiénes se habilitan. Pero cuando usted se habilita, usted se compromete ¿a qué? A algo. Que eso es las cosas más importantes. Es decir, como cuando usted dice, bueno, yo me comprometo a tener ortopedistas. ¿Por qué? Pues depende de la clínica y del nivel, ¿cierto? ¿Usted se comprometió a qué? A tener un ortopedista. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si me atiende un médico general? Pareciera que usted esté cumpliendo ¿qué? La norma de habilitación, porque usted, ¿qué fue lo que dijo? Que ahí lo que se iba a hacer era ¿por quién? Por ortopedistas, no por médicos generales. Entonces, siempre revisen esto. Me voy a enfocar más en la resolución 1441, que es del año pasado, pero entra en vigencia ahorita el 1 de mayo, porque digamos que todavía estamos en vigencia la resolución 1043 del año 2006. Algo que también es importante, y está ahí, independientemente de que usted ya tenga su habilitación, la Secretaría de Salud a usted lo puede, pues digamos, investigar y le puede quitar ese registro de habilitación. Entonces, ¿qué es lo primero? Indagar la entidad, qué habilitación tiene, a qué se comprometió, porque esa es una responsabilidad de la institución. Sobre todo porque uno cuando observa los fallos, y no por criticar, de hecho también lo digo, se me olvida decir, mamá es juez. ¿Sí? Entonces, pues yo sé un poquito cómo opera, digamos, la dinámica, ¿sí? Entonces, es importante cuando uno a veces revisa fallos, ¿sí? No se usan mucho las normas de habilitación o no se tienen en cuenta, ¿sí? O la ley, casi siempre se falla mucho como en fundamento en la jurisprudencia está bien, pero pareciera ser de que la ley pues tiene un peso y sería lo primero que tendría que revisar, ¿cierto? Porque por allá pues uno le enseñan cuando está en derecho que la jurisprudencia es que un criterio auxiliar, pero pues eso no es tan auxiliar, ¿sí? Entonces eso es un tema ahí que es de discusión, pero lo digo es porque muchas veces seguramente ustedes en sus decisiones buscarán de pronto jurisprudencia y de pronto la solución para el caso la encuentran en estas normas. ¿Usted a qué se comprometió? ¿Lo tiene o no lo tiene? Ah, lo tenía, listo. ¿No lo tiene? ¿Está incumpliendo qué? Esta norma. Y no de pronto, yo inclusive, pues, yo le digo, yo no soy experto en responsabilidad ni hecho administrativo, pero pues me leí el fallo con mucho juicio. Y usted lee algunas cosas que uno dice, yo creo que si revisamos estas normas, pues de pronto hay una solución
y no hay tanta polémica frente al argumento, que es como el punto concreto. Entonces, miren, ¿quiénes tienen que habilitar? Que eso también es importante. Primero, las IPS. Segundo, los profesionales independientes, yo voy a mencionar cada uno de ellos. Tercero, servicios de transporte de pacientes y entidades con objeto social diferente. Voy a mencionar una por una. Primero, las IPS, sean públicas o sean privadas, tienen que habilitarse. Pero ojo con esto, si yo soy una IPS y me habilito, y en la institución hay médicos, enfermeras, digamos, que trabajan ahí, esos médicos y enfermeras que están ahí no se habilitan. ¿Por qué? Porque ya se habilitó ¿quién? La entidad. Que la entidad dijo, mire, es que yo voy a tener 5 ortopedistas. ¿Cierto? Entonces usted va y revisa, o sea, de salud va y revisa, ¿y cuántos tienen que haber? 5. Pero también a veces es como en el papel. Porque a veces son 5, pero bueno, ¿y cómo está contratado? Que es un tema que también no es de esta charla, pero bueno que ustedes lo revisen cuando miren el tema de si está vinculado presencialmente o por disponibilidad. Porque también la resolución dice cuándo debe estar de manera permanente y cuándo debe estar por disponibilidad. Entonces, el prestador se habilita. Eso hace parte del sistema obligatorio de calidad. Segundo, el profesional independiente, es decir, usted tiene su consultorio, va a funcionar, también tiene que habilitarse. Ah, pero es que usted va a un sitio específico, no se habilita porque se habilita en la entidad. Entonces, este es importante. Esto, digamos, del tema del transporte de pacientes también debe habilitarse, ahí lo hago rápidamente, y la norma creó unas entidades con objeto social diferente, que es sobre todo para actividades, digamos, que no son tan especializadas, ni requieren hospitalización, ni nada quirúrgico. Esos son los que se habilitan. ¿Cuánto tiempo la habilitación? Dura 4 años. ¿Sí? Lo que pasa es que hay unos tiempos que veíamos ahí que pues, está vigente la anterior, viene esta resolución nueva, pero de todas maneras es importante porque ya después pasen los 4 años, cada año hay que estar renovando la habilitación. Eso es bien importante. Y esto es clave. El tema de la responsabilidad. Entonces, miren lo que dice la norma. El prestador de servicios de salud que escribe el servicio es el responsable del cumplimiento de todos los estándares aplicables al servicio que inscribe, independientemente de que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o personas para aportar el cumplimiento de los estándares. Es decir, que la responsabilidad de la habilitación es del prestador, como tal, ¿sí? Y ese prestador es el que tiene la habilitación, le dan su certificado. Algo importante que no quiero pasar por alto y es esto. Hay algunas especialidades que tienen ley, como por ejemplo la anestesiología, la radiología, tienen ley especial. Otras no, ¿sí? Pero por ejemplo, y vuelvo y lo reitero, si usted se habilita y dice que esa es una clínica donde atienden solamente ortopedistas, ¿qué tienen que haber? Ortopedistas. Ahí el punto no es que ahí no lo dice. Eso es que independiente. ¿Por qué? Porque usted se comprometió a ¿qué? A tener ortopedistas. Como cuando usted habilita en teoría 4 camas, o digamos que son 4 salas, pues en teoría ¿cuántos deben haber? Pues 4, ¿cierto? Y no uno ¿para qué? Para las 4 camas. ¿Sí? Entonces, eso lo digo porque ahí usted debe comparar la norma de habilitación, ¿sí? Con la ley. Porque de pronto la ley no diga nada, pero la norma de habilitación dice, usted se comprometió porque esto usted a lo que usted se compromete. Hay temas legales, pero también se comprometió a eso. Entonces, ojo con la habilitación. En el tema de habilitación, también es muy importante el tema del talento humano. Porque en principio, pues la entidad que debe revisar, pues que todos los profesionales cumplan con los requisitos de ley, pues para ejercer la profesión. Pero lo que también aquí es
es importante es que cuando usted tenga hospitales universitarios, siempre tienen que estar firmados convenios de docencia, servicio. Solamente se dan en ese escenario, no pueden darse de otra manera. Eso en cuanto al talento humano. O con la infraestructura, que tiene mucho que ver con el tema de las infecciones. Todo el tema de orden, aseo, limpieza, desinfección, este es un proceso que es responsabilidad del prestador. Pues también tener, digamos, servicios de urgencia, hospitalarios, pues adecuados, que eso también es importante. Y también, en temas de áreas de circulación, pues cumplir con todos los estándares que la resolución plantea. También que el ambiente tenga el tema de lavado, desinfección, o sea, que eso se dé y se garantice en la respectiva institución. Y para ir como terminando, hay aquí aspectos importantes que tienen que ver con procedimientos prioritarios. Entonces, primero, una obligación del prestador es detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención. ¿Qué deben entonces saber? Unos protocolos, por ejemplo, el lavado de manos, ¿sí? Unos protocolos también para medir, ¿sí? Temas de análisis, acciones, etcétera. Y algo que también lo digo porque yo llevo trabajando en salud 13 años. Entonces, cuando uno habla por ejemplo, con un ortopedista y usted le pregunta qué es un evento adverso, él lo ve de una manera. Uno como abogado, ¿cómo lo ve? ¿O qué se imagina? Que la embarró, ¿sí o no? O sea, jurídicamente, de hecho, uno a veces discute mucho si ese nombre es el adecuado. Sí, porque es que evento adverso, por más de que usted diga no, que es que estamos mejorando, sí, pero lo hablo como abogado, ¿no? Cuando usted ve el concepto de evento adverso, es muy diferente a como lo ven, ¿cierto?, las instituciones. O sea, para otros tiene un impacto mayor, para otros tenemos aquí que evento adverso, la embarró, se equivocó, hubo un daño, ¿sí? Y yo creo que eso es un tema, pues, de lenguaje, que es mucho de la medicina, que no tiene nada que ver con un error. O sea, un evento adverso no es evento adverso, sinónimo, error. No funciona de esa manera. Por eso, pues, casi siempre toman medidas de mejora. O lo que llaman por ahí a veces falsos positivos o falsos negativos. Aquí también en salud se maneja ese tema, que no tiene nada que ver con los falsos positivos de por ahí, de otros lados. Muy bien. También tienen que haber como manuales para el tema de bioseguridad, para el manejo de residuos hospitalarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en laboratorio clínico, ya era un protocolo de limpieza y desinfección de áreas. Y si es un cuidado intermedio pediátrico, pues también tiene que haber un protocolo vigente para este tema. Entonces, de esta manera quería compartirles un poco, así para despedirme ya, me despido de una vez, y es lo siguiente. Frente al tema de las infecciones, yo quisiera sacar 3 conclusiones. La primera, es importante siempre revisar qué tipo de entidad es, pues solamente si es una entidad pública o es una entidad privada. En segundo lugar, revisar claramente qué tipo de vinculación tiene la persona. O sea, si es por prestación de servicios, si es con vinculación laboral, si es con un sindicato, si es con una cooperativa, ¿sí? Porque de acuerdo a eso, pues también se mirarán las responsabilidades. Y en tercer lugar, cuando tengan un caso como estos, pues además de tener a mano la jurisprudencia, ¿cierto?, que pues no la podemos decir que no se tenga a la mano, también es muy importante también revisar una ley, por ejemplo, que es la ley 1438 del año 2011, que habla de principios de atención, ¿sí? Y también, en segundo lugar, todas las resoluciones de las normas de habilitación, ¿sí? Y en tercer lugar, pues también indagar la entidad, por qué motivo fue que se habilitó. Y yo creo que eso dará muchos argumentos y muchas posibilidades, pues, para emitir alguna decisión judicial. Muchas gracias.